El conocimiento de los fenómenos externos y la aplicación de ese conocimiento es lo que hoy día llamamos ciencia, ¿cierto? El enfoque y los métodos que se centran principalmente en los fenómenos internos, como la conciencia o la mente y su aplicación, constituyen otra esfera del conocimiento. Ambos tienen el mismo objetivo: obtener felicidad y satisfacción, el principal interés de todo ser humano, ¿verdad? No solo el objetivo, también el método está directamente relacionado con los seres humanos, así como el individuo que lo pone en marcha. El científico que investiga los fenómenos externos sigue siendo un ser humano que desea felicidad. Entonces, forme parte de su profesión o no, la conciencia es un asunto que le concierne. La persona espiritual interesada en la conciencia o en la meditación tiene que relacionarse con la materia. Ni una ni otra vía es suficiente por sí sola. De hecho, si se hubiera encontrado un enfoque único satisfactorio, jamás habría surgido la necesidad de unir estas disciplinas. Ambos enfoques son, por tanto, muy importantes y me gustaría decir unas palabras sobre la relación que guardan entre sí. En primer lugar, gracias por estar aquí. La visión o filosofía fundamental del budismo es la del origen dependiente, ¿verdad? Cuando hablamos de origen dependiente, queremos decir que las cosas existen o son designadas dependiendo de algo. En el caso de un fenómeno físico, se especificaría que éste existe dependiendo de sus partes, mientras que un fenómeno inmaterial existe dependiendo de su continuidad o de un aspecto de su continuidad. Por consiguiente, se trate de fenómenos externos o internos, todo existe dependiendo de sus partes o aspectos. Si buscáramos una base para la designación de un fenómeno dado, puesto que no encontraríamos nada que fuera realmente el fenómeno, o sea, ningún pedazo sólido que poder señalar con el dedo que representara el fenómeno, diríamos que los fenómenos existen como una designación de la mente. Bien. Dado que los fenómenos no existen independientemente de la mente que los designa, se habla de vacuidad, esto es, de la ausencia de toda existencia intrínseca, de toda existencia que no dependa de la mente que designa. Puesto que los fenómenos no existen por sí mismos, sino que su existencia depende de determinadas condiciones, cada vez que tropiezan con una condición nueva, cambian. Así pues, los fenómenos se originan dependiendo de unas condiciones y dejan de existir dependiendo de unas condiciones. Esta ausencia de existencia intrínseca, independiente de causas y condiciones, es el origen de todos los cambios que son posibles en un fenómeno, como nacimiento, cesación y demás. Vale. Entonces tal vez sería interesante comparar la interpretación científica del papel del observador o participante con la idea budista de que los fenómenos observados no existen meramente como una imagen mental, una proyección o una visión de la mente, sino que existen como entidades separadas de la mente. Mente y materia son dos cosas diferentes. La materia está separada de la mente que la percibe y denomina. Eso significa que todos los fenómenos, sin excepción, si bien no son simplemente una creación o manifestación de la mente que carece de entidad propia, su modo último de existencia depende de la mente que los designa en calidad de designadora. El modo de existencia de los fenómenos, por tanto,
está bastante separado de la designadora, pero su existencia misma depende de la designadora. Y creo que este punto de vista se corresponde con la explicación científica del papel del observador, ¿verdad? Aunque se utilizan términos diferentes para explicarlos, sus significados guardan relación. Bien. Entonces ahora vamos a hablar de la naturaleza real de los fenómenos. Y es que a primera vista, los conceptos de origen dependiente y vacuidad explicados en el apartado anterior pueden parecer contradictorios. No obstante, si los analizamos detenidamente, llegaremos a comprender que los fenómenos, puesto que están vacíos, tienen un origen o existencia dependiente, y que debido a esa existencia dependiente están por naturaleza vacíos. Así pues, podemos demostrar la vacuidad y el origen dependiente partiendo de la misma base, de manera que dos aspectos que en un principio parecen contradictorios, cuando se comprenden en profundidad, vemos que se complementan. Bien. La apariencia de los fenómenos es diferente de su modo real de existencia. Cuando la mente percibe la forma en que aparecen, cree que esa apariencia es real y sigue esa idea o concepto particular, y es entonces cuando comete errores. Dado que esa idea del objeto está completamente distorsionada, se contradice con el modo real de existencia o realidad misma. Así pues, esta disparidad o contradicción entre lo que es y lo que parece se debe al hecho de que, aunque los fenómenos están en realidad vacíos de existencia intrínseca, para la mente ordinaria aparecen como si existieran por sí mismos. De igual modo, aunque en realidad las cosas que dependen de causas son impermanentes y fugaces y están sujetas a constante cambio, parecen permanentes e inalterables. Una vez más, algo que en realidad es sufrimiento aparece como felicidad. Y algo que en realidad es falso aparece como verdadero. Existen muchos niveles sutiles en esta contradicción entre el modo de existencia real de los fenómenos y su apariencia. Como resultado de la contradicción entre lo que es y lo que parece, surgen toda clase de errores. Esta explicación puede tener mucho en común con las ideas de los científicos sobre la diferencia entre cómo aparecen y cómo existen realmente determinados fenómenos. En términos generales, comprender el significado de la vacuidad y el origen dependiente conduce de forma natural a un convencimiento más profundo de la ley de causa y efecto. Esto es que, como resultado de diferentes causas y condiciones, surgen sus correspondientes frutos o efectos, positivos o negativos. A partir de ahí, prestamos más atención a las causas y somos más conscientes de las distintas condiciones. Si comprendemos bien el concepto de vacuidad, la aparición en la mente de distorsiones como apego, odio y demás disminuirá, puesto que dichas distorsiones son causadas por una percepción errónea. Errónea en el sentido de que la mente no distingue correctamente entre lo que es y lo que parece. Muy bien. Entonces, a través de la propia experiencia, puedes ver, por ejemplo, cómo cambia tu sentimiento hacia algo que observas según tu estado mental. Y es que, aunque el objeto sigue siendo el mismo, tu reacción será mucho menos intensa si tienes la mente tranquila que si está invadida por una emoción fuerte como la rabia.
El verdadero modo de existencia de los fenómenos, el concepto mismo de existencia, es la vacuidad. Cuando comprendamos eso y percibamos la naturaleza contradictoria de la apariencia de los fenómenos, enseguida seremos capaces de entender que esta visión errónea es irreal. Consiguientemente, todas las distorsiones mentales como el apego, el odio y demás, basadas en esa concepción errónea, en un engaño que tiene su origen en la naturaleza contradictoria de los fenómenos, perderán fuerza. Entonces podríamos preguntarnos, ¿cómo nacen los diferentes niveles de conciencia o mente que perciben un objeto? Bien. Los diferentes niveles de conciencia guardan relación con los diferentes niveles de sutileza de la energía interna que activa y mueve la conciencia hacia un objeto dado. Así pues, el nivel de sutileza y fuerza con que se mueve la conciencia hacia el objeto es lo que determina y establece los diferentes niveles de conciencia. Es muy importante reflexionar sobre la relación entre la conciencia interna y las sustancias materiales externas. Muchas filosofías orientales, y en particular el budismo, hablan de 4 elementos: tierra, agua, fuego y aire, o 5 elementos si añadimos el espacio. Los primeros 4 elementos, tierra, agua, fuego y aire, son sostenidos por el elemento espacio, el cual les permite existir y funcionar. El espacio o éter hace, por tanto, de base para el funcionamiento de todos los fenómenos. Estos 5 elementos pueden dividirse en 2 tipos: los 5 elementos externos y los 5 elementos internos. El elemento espacio o éter, de acuerdo con ciertos textos budistas, como el Tantra de Kalachakra, no es un vacío total, carente de todo, sino que se habla de él como partículas vacías. Estas partículas vacías, por tanto, sirven de base para la evolución y disolución de los otros 4 elementos. Se generan a partir de ellas y al final son absorbidos por ellas. El proceso de disolución se produce en el orden tierra, agua, fuego y aire, y el proceso de generación en el orden aire, fuego, agua, tierra. Estos 4 elementos son más fáciles de entender en términos de sólidos, tierra, líquidos, agua, calor, fuego y energía, aire. Se generan desde el nivel sutil hasta el burdo, partiendo de esta base de partículas vacías. Y se disuelven desde el nivel burdo hasta el sutil en las partículas vacías. El espacio o la partícula vacía es la base de todo el proceso. Muy bien, pues si me seguís, vamos a realizar una meditación sobre la vacuidad. Para comprender que todos los fenómenos engañosos tienen la misma naturaleza vacía, nos concentramos en la vacuidad. Cuando la meditación sobre la mente iluminada y el adiestramiento en la concentración ha madurado, entonces comienza la práctica de la vacuidad. Por lo general, cuando meditamos sobre la vacuidad, no es necesario apartar la apariencia del objeto, pero como ahora nos referimos a prácticas tántricas, sí resulta aconsejable hacerlo. Entonces podemos comenzar esta práctica de 2 formas. Disolviendo primero todas las apariencias de los objetos y meditando a continuación sobre la vacuidad,
o meditando primero sobre la vacuidad y disolviendo a continuación todas las apariencias. Ahora explicaré brevemente la meditación concreta sobre la vacuidad. Aquí es muy importante reconocer lo que debe negarse. Las principales escuelas budistas aceptan lo que se conoce como los 4 sellos budistas, que son: todos los productos son impermanentes. Todos los fenómenos contaminados son causa de sufrimiento. Todos los fenómenos carecen de identidad y están vacíos. Solo el nirvana es paz. Bien. Aquí, la no identidad se refiere a la ausencia de una persona autosuficiente. En primer lugar, para meditar sobre la vacuidad, debemos identificar la vacuidad sobre la que estamos meditando, la cosa que debe negarse. Si no identificamos el objeto de negación, no podremos tener la imagen de su ausencia. Para ello, conviene reflexionar primero en el propio ser. Cuando tengas el sentimiento natural de yo hago, yo como, yo estoy, contempla qué clase de ser o yo aparece en tu mente. A renglón seguido, prueba diferentes técnicas. Prueba a recordar situaciones desagradables en que, por ejemplo, te acusaron injustamente de algo, o situaciones agradables en que te elogiaron. Durante esas experiencias tenías un estado mental muy fluctuante y parecía que podías sentir ese yo, ese ser, con suma claridad. Cuando este yo aparecía en tu mente, ¿era como algo separado de tu cuerpo y mente, como una entidad independiente? Ese tipo de yo o ser que se te aparece tan vívidamente que tienes la sensación de que podrías tocarlo con un dedo, algo independiente de tu cuerpo y tu mente, ese tipo de yo es la más errónea de las percepciones y el objeto a negar. He ahí la primera parte fundamental: identificar lo que debe negarse. Bien. El segundo punto fundamental es reflexionar sobre el hecho de que si ese yo o ser independiente existe, lo hace junto con el cuerpo y la mente, o realmente separado de ellos, o si existe una tercera forma en que pueda existir. Aquí tienes que observar las diferentes posibilidades. Entonces descubrirás que si realmente existe como una entidad independiente, tiene que ser uno con el cuerpo y la mente, los agregados, o existir separadamente, porque no hay una tercera forma de existencia. He aquí el segundo punto fundamental. Las opciones son que o es uno con los agregados o totalmente diferente de ellos. Pues ahora reflexiona sobre la idea de que si es uno con los agregados, del mismo modo que el ser es uno, el cuerpo y la mente deberían ser uno porque se identifican con el ser, ¿verdad? Si el ser está separado, del mismo modo que los agregados son múltiples, el ser debería ser múltiple. Entonces, a continuación, observa que si este ser o yo independiente existiera como algo claramente separado de los agregados, deberíamos poder encontrarlo después de que los agregados dejaran de existir. Pero ¿sabes qué? No es así. Cuando sigues este proceso de análisis, te das cuenta de que este yo, entre comillas, no puede identificarse como algo aparte de los agregados. Razonando así, descubrirás que el yo o ser independiente que antes aparecía en tu conciencia
es una proyección o percepción errónea. En realidad no existe. Por ejemplo, al alba o al anochecer, cuando hay poca luz, una persona podría asustarse y confundir una cuerda enrollada con una serpiente. Dejando a un lado la imagen de la serpiente en la mente de esa persona, para el objeto, o sea, la cuerda, no existe ninguna serpiente. Y lo mismo ocurre con los agregados. Cuando percibes en ellos las apariencias del ser, aunque esas apariencias parezcan surgir del interior de los agregados, no existe una sola partícula que pueda identificarse como el ser dentro de los agregados. Como en el ejemplo anterior en que la serpiente es solo una percepción errónea, la serpiente no existe realmente. Del mismo modo, cuando percibimos una persona como diferente de los agregados, desde el lado de los agregados, esa persona no existe en realidad. Es solo una etiqueta designada a los agregados. Desde el momento en que el objeto en cuestión no tiene una esencia real, en ambos casos son lo mismo. En cuanto a los estados del objeto desde el lado del objeto, no hay diferencia alguna entre ellos. La diferencia tiene que provenir de la mente que percibe, del lado del sujeto. Cuando ponemos a la cuerda la etiqueta de serpiente, se trata de una concepción errónea. Cuando amanece, vemos claramente el objeto y podemos disipar la falsa percepción de que la cuerda es una serpiente mediante la cognición, un tipo de conciencia diferente. Entonces, la etiqueta serpiente impuesta a la cuerda puede ser perjudicial. Sin embargo, en el caso de una persona, aunque no hay una realidad objetiva, si pones a los agregados la etiqueta de persona, funciona. No hay otra clase de conciencia que pueda disipar eso. Pero si dijéramos que la persona, por consiguiente, no existe, nuestras propias experiencias rebatirían esa falsa conclusión. Así pues, la existencia de la persona ha de explicarse únicamente desde la conciencia subjetiva que pone la etiqueta. Por eso se dice que las cosas existen solo nominalmente. No hay una realidad objetiva. Espero que de esta forma podamos haber comprendido de forma introductoria el concepto de vacuidad. Si te gusta lo que escuchas, considera suscribirte a este canal y darle a me gusta para ayudarnos a seguir creando contenido. También os queremos recordar que existen varias formas de apoyar al canal, ya sea a través de nuestro Patreon, Perlas de Sabiduría Milenaria, en el que disfrutarás de contenido exclusivo, a través de una aportación puntual mediante la plataforma Invítame a un café, y en los botones de gracias y miembros del canal que encontraréis debajo de cada vídeo. Podréis encontrar los enlaces directos en la descripción y en los comentarios fijados.